pacientes. O sea, como decía el doctor Silvestre, recibimos el material y entregamos un informe y generalmente al paciente no lo vemos y muchas veces tampoco tenemos muchos datos que nos mandan de ese paciente, o sea, cosa que sería conveniente que los urólogos envíen algunos datos más. Estos son los cilindros que les mostraba anteriormente el doctor Silvestre Beñis. ¿Y qué pasa luego de estudiar estos cilindros? O sea, luego que se hizo esta función, nosotros lo estudiamos y vamos a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico puede hablarnos de una lesión benigna o puede referirse a una lesión maligna. Lo importante es, digamos, ante una lesión benigna nadie más se preocupa, sobre todo si el paciente no tiene un PSA muy elevado y demás. Pero sí, el problema es cuando diagnosticamos un cáncer de la próstata y a partir de eso se van a desencadenar una serie de eventos, muchos de ellos terapéuticos, nuevos diagnósticos y demás, que van a afectar a ese paciente. Básicamente, cuando hacemos ese diagnóstico usamos una serie de terminología que es sí entendida por el urólogo, pero a veces es difícil de entender por parte de los pacientes. Lo importante es que sí el urólogo lo pueda entender. Y existen en ese diagnóstico palabras como carcinoma prostático, Gleason, grado, score, etc., neoplasia intraepitelial y demás, que algunas de ellas queremos que transmitírselas. Vamos a analizar algunas de ellas. Y a veces los patólogos, así como tenemos ciertas variaciones en nuestro trabajo, como nos manifestaba recién Chuchi, podemos usar distinta terminología. Y de pronto carcinoma o cáncer o adenocarcinoma, básicamente en la próstata son sinónimos y los patólogos podemos usar en forma indistinta a veces esta terminología. ¿Qué quiere decir Gleason, tan usado para el cáncer de próstata? En realidad es el apellido de Donald Gleason, que en el año 1966 trabajó y estudió un gran número de casos de carcinomas de la próstata y hizo esa gradación que mostró el doctor Silvestre en cinco grados, básicamente. Esos 5 grados, 1, 2, 3, 4, 5, como ven aquí a la izquierda, son los grados de Gleason. ¿Y cómo se evalúan estos grados de Gleason? El grado que son patrones morfológicos de cómo son las glándulas del carcinoma. O sea, qué forma adoptan esas glándulas. Y se toma el patrón más frecuente, supónganse que ese patrón más frecuente haya sido el grado 3, y el segundo en frecuencia, que puede haber sido el grado 4, y en ese caso se establece un score, y el score es la sumatoria de estos dos grados, que ustedes lo tienen ahí a la derecha como 3 más 4, un score de 5. En base a esto se dice que un tumor es o de bajo grado, o de un grado intermedio, o de alto grado de agresividad, básicamente, y esto es lo que está hablando el score de Gleason y los grados de Gleason. Habla de una posible agresividad de ese tumor, y en base a eso el urólogo va a tomar determinaciones terapéuticas. Desde el año 1966, que Gleason hizo esta gradación, esto vea que son dibujitos de glándulas, o sea, cómo adoptan formas de las glándulas del carcinoma. Recién hubo alguna modificación intermedia, pero sí hubo una modificación un poco más sustancial, no demasiado. Vean la de la derecha, del 2005, se modificó un poco en un consenso que se hizo en Estados Unidos con una gran cantidad de uropatólogos y urólogos. ¿Qué quiere decir neoplasia intraepitelial prostática? Y esto es interesante, o PIN, es interesante que uno lo analice, porque esta es la lesión precursora del cáncer, es la que va a originar el cáncer. Básicamente el tumor está presente, pero está dentro de la glándula, que ustedes lo ven ahí en el dibujo, como esa zona violeta. Ese tumor dentro de la glándula no ha tomado contacto con los vasos sanguíneos, o sea que ese tumor no puede haber viajado en la circulación y no puede haber dado metástasis, que era un poco lo que yo les explicaba anteriormente. O sea que ese tumor está limitado y este tumor no va básicamente a matar al paciente ni va a seguir progresando, o sea que es un tumor que todavía no ha avanzado, no ha infiltrado, y por eso es importante que se estudie al paciente, y si el PSA
es alto, este es un indicador que posiblemente en otro sector de la próstata haya un cáncer invasivo. Si el PSA es bajo, porque el PIN o la neoplasia intraepitelial no aumenta el PSA, si es bajo, probablemente lo único que tenga es esta lesión, y esta lesión debe ser solamente controlada, y sí, al año se recomienda para el PIN de alto grado hacer una nueva serie de punciones. O sea que el PIN puede ser de bajo grado o de alto grado, el único que realmente tendría alguna complicación es el de alto grado, que sería el que está más cerca de poder invadir y no el de bajo grado. Requiere en estos casos de control clínico y serológico, les mencionaba el PSA. Si el PSA es alto, sí se va a hacer una nueva punción para ver si hay un tumor infiltrante en alguna zona, y si no, se va a repulsar al año o al año y medio a ese paciente. Porque es un factor de riesgo y nada más que eso. Lo mismo cuando se habla de cáncer mínimo, no quiere decir de que el cáncer sea bueno, pero probablemente lo que puede haber pasado es un poco lo que explicaba el doctor Silvestre antes. La aguja pasó cerca o tomó algunas glándulas, y ustedes ven ahí 2 glándulas simplemente, con caracteres de malignidad, pero esto que uno llama cáncer mínimo en realidad puede no ser mínimo, sino que es lo que uno está viendo, es algo mínimo simplemente. Y en este momento lo que se está utilizando para esto, más que cáncer mínimo y demás, es esta sigla de ATIP, que son glándulas atípicas sospechosas de cáncer. Y en estos casos, cuando uno, lo que se sugiere es reiterar la biopsia en forma inmediata, o lo más pronto posible, y cuando uno reitera esa serie de biopsias, vamos a encontrar en la mitad de los pacientes que sí tenían un cáncer y en un 14-15% que tienen un PIN de alto grado. O sea que ante un diagnóstico de ATIP habría que reiterar la biopsia en forma lo más pronto posible. Existe esta otra sigla de SAP, que quiere decir proliferación microacinar atípica, y que sería el paso anterior a la TIP, básicamente. Esto es algo que de pronto los patólogos sabemos que hay una proliferación de glándulas que es anormal, que tiene alteraciones, pero que no podemos decir que sea cáncer, o sea que no nos alcanza para decir que el paciente tiene un cáncer. Algunos lo llaman lesión o foco o complejo glandular atípico, lo pueden encontrar bajo esta denominación, y lo que estamos queriendo decir es que el paciente tiene una lesión sospechosa de corresponder a un carcinoma, pero no lo podemos afirmar. En estos casos habría que ver si el PSA es bajo, que ustedes ven acá a la derecha, siguiendo eso, probablemente haya que hacer inmunomarcación, y esto lo va a pedir el patólogo, que solicitar la técnica de inmunitoquímica para ver si hay células basales en esa proliferación. Si el PSA es alto, ese paciente debería ir a una rebiopsia, sobre todo, como decía la doctora Torres, de los sectores próximos y del área donde se hizo ese diagnóstico de proliferación microacinar atípica. Nosotros en esos casos tenemos una alta incidencia de cáncer en la segunda biopsia cuando lo estudiamos de esa manera. Y bueno, todo esto en relación con el ecografista y con el urólogo fundamentalmente. Y ya les mencioné recién inmunitoquímica o inmunomarcación o inmunocitoquímica, que serían casi sinónimos. Y esto es una técnica especial que va a buscar una sustancia determinada dentro de la célula. O sea, si nosotros queremos ver si esa célula tiene PSA, por ejemplo, antígeno prostático específico, que es el PSA, pues lo vamos a ir a buscar con un suero determinado, con un elemento determinado y con esta técnica especial. Se hace sobre el cilindro de biopsia que vimos, o sea que lo que lo hacemos somos los patólogos. Y puede ayudarnos para certificar el origen. Por ejemplo, allá ustedes ven esa coloración para PSA. Básicamente estamos seguros que eso corresponde a próstata, en este caso. ¿Por qué? Porque es el antígeno prostático específico. Esas glándulas son glándulas prostáticas, con seguridad. O identifica procesos benignos porque tienen células basales, ¿sí? Les amplío esto. Lo que está en marrón son la identificación de las células basales. Aquí abajo a la derecha ven una gran cantidad de células basales, eso es una hiperplasia de células basales. En el medio esas glándulas grandes son de PIN, o sea de neoplasia intraepitelial, que tienen células basales porque están dentro de un ducto normal.
y arriba ven un montón de glándulas que no las tienen, y ese es el carcinoma. O sea que esto nos ayuda en alguna situación de dificultad diagnóstica a decir es un cáncer o no es un cáncer. Pocas palabras antes que continúe el doctor Silvestre. Los patólogos tenemos dificultades en las funciones, y estas dificultades, por lo menos en nuestra serie, es de un 8%. Muchas de ellas se pueden resolver con la inmunohistoquímica. Prácticamente yo diría que un poco más del 50% se pueden resolver, un poco más, por la inmunohistoquímica. Pero lo que es importante, si tomamos la inversa, prácticamente el 96-97% de las funciones se pueden resolver por técnicas totalmente habituales y con un patólogo experimentado. O sea que estamos cerca del 100% que podemos resolver todas las funciones, y algunas requieren, sí, de inmunohistoquímica. Y por supuesto, en nuestra serie hay un 1.4% que no pudimos resolverlo con ninguna de las técnicas, y en esos casos tuvimos que ir a nuevas funciones y a repetir las biopsias. Diagnóstico negativo para cáncer, lo mencionó el doctor Silvestre, en realidad no quiere decir que el paciente no tenga cáncer. O sea, quiere decir que en las biopsias que nosotros estamos estudiando no hay cáncer, nada más que eso. Doctor Silvestre. Un poco tratando de explicarles algo más con respecto a lo que se vino diciendo. ¿Cuál es la importancia del patólogo? O sea, bueno, no existe, ya lo dijimos, ningún diagnóstico del cáncer prostático que no sea anatomopatológico. Lo demás son todas presunciones. Y decíamos, en las 4 formas de estudiar la próstata que tenemos los patólogos, porque nos llega, la siguiente. Y tenemos que hacer un diagnóstico que sea claro y entendible para el urólogo y que tenga la información necesaria, o sea, actualizando, por ejemplo, a la clasificación actual de la Sociedad Internacional de Uropatología, de las modificaciones que hizo en 2005, por ejemplo, para el cáncer de próstata, y consultar los casos dudosos, y ya entrando en lo que se llama segunda opinión patológica, que reside en el material que ha informado un patólogo, hacerlo ver por otro patólogo o un grupo de patólogos, para poder comparar, a ver si existe identidad de criterios entre el primer diagnóstico y el segundo, y da bastante buenos resultados, o da buenos resultados para ser más exacto, sobre todo porque, como decíamos, la clasificación de Gleason da una muy importante guía terapéutica para establecer la terapéutica. 35 al 45% para establecer un diagnóstico exacto del grado o de score de Gleason, la segunda opinión patológica, ¿cierto? Bueno, la siguiente. Y la discordancia entre las funciones biópsicas y la pieza quirúrgica, obviamente el volumen que uno estudia, ya lo dijimos, en una pieza es mucho mayor, por lo tanto las posibilidades diagnósticas, de precisión diagnóstica son mucho mayores. En cuanto a todos esos elementos que les puse allí, el grado histológico de Gleason, el mapeo, la extensión, si agarra el lóbulo derecho e izquierdo, mitad de uno, la parte inferior, superior, etc. Las invasiones pericapsulares o invasión ya de la grasa periprostática o de los tejidos periprostáticos, las invasiones vasculares linfáticas y perineurales, y bueno, en manos del patólogo experimentado, estas características pueden ser estimadas con buen grado de precisión en las biopsias por punción randomizadas y son fundamentales en la decisión terapéutica, lo dijimos ya como 5 veces. La siguiente. Y las indicaciones, ¿cuáles serían? Bueno, en alguna medida, algunos lo usan como rutina. Otros son desconfiados como mula tuerta, así que piden la segunda opinión siempre, o sea, porque no...